Dicho todo esto, menuda introducción, yo recordaba, le acabo de decir a Inma que esto que os voy a decir ahora demuestra que soy muy boomer, muy boomer. Y es, yo recuerdo cuando era pequeño que, y ahora os voy a pedir que os retrotraigáis, algunos tenéis poco que retrotraeros, sois muy jóvenes, pero algunos tenemos unos añitos más, a cuando erais niños y pensad en los regalos, sobre todo los de Reyes, ¿vale? Los regalos que han marcado vuestra infancia, esos que han durado años, que habéis jugado años y años con ellos. Y yo os digo lo de que soy muy boomer porque precisamente el regalo del que yo me he acordado es un regalo que me hizo mi abuela materna. Mi abuela materna tenía un ojo fantástico para los regalos. Entonces yo, como niño, cuando hacía la lista, pues claro, yo me dejaba llevar por los anuncios de Televisión Española 1, no había más canales, bueno, estaba la 2, pero no ponían anuncios. Y entonces, claro, yo pedía todas esas cosas que llevaban montones de accesorios y de pilas, que eran las que te ponían, ¿no? El coche teledirigido, no sé qué, no sé cuántas. Y mi abuela nunca me regalaba nada de eso. Siempre me regalaba otras cosas, pero acertaba, pero de pleno, ¿vale? ¿Por qué? Porque el coche se le acababan las pilas a los 2 días, ya no lo usabas, al final tenías trastos por allí, luego los niños no cambiábamos las pilas de los mandos. ¿A cuántos se nos han quedado los mandos de las pilas así, todos oxidados y tal, ¿no? Mi abuela me regaló un juego de construcción similar al Lego, pero eran piezas de madera, ¿vale? Unos tronquitos que se encajaban unos en otros, algunos asentís. O sea, no he sido el único que ha tenido algo de eso. Claro, yo me hacía unos fuertes con los clics, entonces eran clics de Famóvil, no existía Playmobil, ¿vale? Y digo lo de boomer porque yo guardaba eso en cubo de detergente. Y luego he pensado, hace muchísimos años que no veo en las casas cubos de detergente para guardar los juguetes. Pero en mi generación todos teníamos 1 o 2 cubos de esos, de detergente, que había vacíos y limpios, evidentemente, con los juguetes que eran piecitas, sobre todo los que eran de piecitas, ¿no? Entonces, mi abuela lo que pensaba era en eso, era en qué regalo le va a durar más tiempo jugando y disfrutando con él. Eran regalos prácticos, ¿de acuerdo? Lo que ella hacía. Y yo supongo que cuando vosotros pensáis en vuestra infancia, seguro que ha habido algún regalo así. Seguro que os han hecho alguna vez algún regalo de esos que ha permanecido en el tiempo. Luego ya nos hacemos mayores y hay diferentes tipos de personas. Están las personas a las que les gustan los regalos emocionales o los regalos simbólicos o los regalos que tienen alguna implicación de otro tipo, y estamos los que nos siguen gustando los regalos prácticos, ¿vale? O sea, yo sigo siendo de los regalos prácticos. Yo debo admitir que en mi casa estamos en los polos exactamente opuestos, entre Inma y yo, ¿vale? Inma es de experiencias y yo soy práctico 100%. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que yo cuando era joven, yo recuerdo que fui a 2 conciertos en mi vida. Y alguno dirá, ¿y por qué no ibas a más? Porque yo pensaba en lo que valía la entrada y pensaba, con eso me compro todos los CDs del artista y lo oigo todas las veces que quiera. Y todo el mundo me decía, pero no tienes la experiencia del concierto. Y dice, a mí la experiencia del concierto me da igual, yo lo que quiero es oírlos después, ¿vale? Entonces yo soy de esos. Yo soy de los que me compraba los discos, vinilos, en aquella época, luego ya CDs, en vez de ir al concierto. Mi esposa no. O sea, a mi esposa dale la experiencia y ya está. Dicho esto, algunos se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con Deuteronomio? Pues espero que al final lleguemos a establecer una conexión. Porque el contexto del pasaje que vamos a ir leyendo, lo vamos a leer por partes, es que Moisés les acaba de dar al pueblo los mandamientos, ¿vale? Les ha dado una serie de preceptos, no solo los 10 mandamientos, hay una serie de preceptos que van antes y después de este pasaje, y esto se lo da a una gente que se ha pasado 400 años en Egipto, ¿vale? Nosotros cuando leemos la Biblia y leemos el Antiguo Testamento sobre todo, hay muchas veces que pensamos en los años y pensamos en los años como si fueran nada. Claro, además vivían tantos años antes de Noé que 400 años pues era la mitad de la vida de uno de ellos. No, 400 años son 400 años. Pensad en 1623. ¿Cuántos de aquí conocéis a vuestros antepasados del año 1623? ¿Alguien aquí tiene contacto o le dejaron una carta, tiene algún mensaje de sus familiares de 1623? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ah, no, es que pones así una cara como diciendo, bueno, no. O sea, algunos sabemos quiénes eran nuestros antepasados por el apellido. O sea, yo sé quién eran mis antepasados en 1623 porque Plou es un apellido poco frecuente. Por cierto, soy aragonés, no soy catalán. No tengo nada contra los catalanes, pero ya sabéis, somos vecinos y ya sabéis que los vecinos, pues mira, Vigo y Coruña, ya, no necesito decir mucho más, ¿vale? Plou es un apellido aragonés y sí, claro, sé mis ancestros, pero no tengo ni idea de lo que me dijeron.
Entonces, esta generación que estaba ahora con Moisés, los que entraron en Egipto, habían entrado 400 años antes. La historia de José es una historia de 400 años atrás. Nosotros no tenemos mucho legado de hace 400 años, pero ellos sí lo tenían. Esa es la diferencia. Por ejemplo, tenían un recado. Había que llevar los restos de José de vuelta para donde habían salido. Que de hecho él había salido de niño. Él no sé por qué tenía tanto apego a Canaán. Digo no sé, luego vamos a saber que sí, que lo sabemos. Pero él quería volver a Canaán y que fuera enterrado allí, ¿no? Y luego había otra serie de cosas que sí que se habían transmitido de generación en generación, porque los israelitas eran mucho de contarse las cosas de unos a otros, de abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente. Aún así, si contextualizamos y pensamos en nosotros, imaginaos lo que son 400 años viviendo en medio de los egipcios. Estamos hablando de un pueblo que todavía no era nación. Solamente eran descendientes de una misma raíz que era la de Abraham, Isaac y Jacob. Estos que habían salido al desierto, lo que habían visto era un montón de dioses en Egipto, un montón de, por decir así, de costumbres que no tienen nada que ver con el Israel que nosotros imaginamos. Pero esta gente aún no tenía la ley y aún no habían vuelto a ser nación, con lo cual, para ellos, su forma de vida era la de Egipto. 400 años es mucho tiempo. Estos eran nietos de nietos de nietos de nietos. Este es el pueblo que está ahí en ese momento. Este es el pueblo al que Moisés le está dando la ley. Fijaos que lo que había pasado hasta aquí, y por eso el Señor les dice, el Señor vuestro Dios, el Señor tu Dios, porque el Señor necesita recordarles que este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No os olvidéis, no son los dioses de Egipto. No es uno más en toda esa parafernalia de idolatría que para ellos a lo mejor ni siquiera era idolatría, porque era lo que estaban acostumbrados. Pero no era uno más de los que tenían las pirámides. No. Es el Dios de tus antepasados, esos de hace 400 años. Y ese es el que se presenta en este texto varias veces repitiendo eso. Jehová, el Señor, tu Dios, el Señor, vuestro Dios. Lo que había pasado hasta aquí tampoco era mucho. Eran 3 meses. Desde que habían salido de Egipto habían pasado 3 meses. Ya sé que hago muy raro lo del 3, pero los que jugamos al baloncesto contamos muy raro con los dedos, lo siento. Son defectos profesionales. Normalmente la gente haría así, ¿no? Me imagino, para decir 3, ¿vale? Nosotros hacemos así. Bueno, 3 meses. 3 meses desde que habían llegado las plagas, habían cruzado el Mar Rojo, habían tenido el maná y el agua de la roca, poco más. Poco más. A ver, poco más. Es mucho. Pero estamos hablando de una generación de 400 años en Egipto, que no conocía nada de su origen, lo conocían, pero del pasado. Eran leyendas o cuentos o historias contadas en su casa, pero nada más, ¿vale? Entonces, a esta gente, que es un pueblo por identidad genética, pero no son una nación, es a la que Moisés les da la ley. Y vamos a pasar al punto 1. Lo hemos titulado Un regalo, la ley. Y vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice así, Deuteronomio 6, versículos 1 a 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Muy bien. Vamos a hablar de 2 objetos que nos ayudan a la hora de conducir. 2 sistemas que nos ayudan a la hora de conducir. Pensad en las señales de tráfico y pensad en el GPS. ¿De acuerdo? ¿Vuestro ánimo hacia ambas cosas es el mismo? Pensadlo bien. ¿Vosotros cuando veis una señal de tráfico os inspira lo mismo que el GPS? No. La señal de tráfico normalmente nos inspira
hay que cumplir. Ya está aquí la señal de 30, pero si hay 2 carriles y no viene nadie, pero si hay unas aceras anchísimas, ¿por qué ponen 30 por hora? O lo mismo cuando yo recuerdo una carretera, mi padre no era cristiano, era una persona muy imprudente, pero conduciendo era súper prudente, conducía mucho, y él le tenía muchísimo, asco no, pero muchísima mala gana a una carretera, es una autopista del sur, en la que algún listo se equivocó y todas las salidas, donde pone 80, para salir, no le habían puesto la flechita. Sabéis que cuando tienes una salida en la autopista, te indica 80 para la salida, no para el carril. La autopista debía ser de 120, pero como nadie le había puesto las flechitas, la placa de 80 era para la autopista. Claro, todo el mundo iba a 120 y evidentemente ya os imagináis la cantidad de multas que caían por allí, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos las señales de tráfico normalmente nos parecen una imposición, algo que está puesto casi para fastidiarnos y que cuando aparecen, pues, bueno, vale, venga, hay que cumplirlas, ¿no? Mientras que el GPS es el salvavidas. Nosotros hoy hemos venido con el GPS. En Vigo tenemos algún problema por los túneles. Claro, nosotros no somos de aquí, aunque llevamos ya muchos años, pero a Vigo tampoco es que vengamos tanto. Entonces, los túneles, cuando hay que pasar por abajo o contornearlos por fuera, en el GPS no siempre lo ves claro y yo siempre me equivoco. Me meto por abajo cuando es para ir por fuera o me meto por fuera cuando es para ir por abajo. Yo hoy me he metido y era para ir por fuera, evidentemente. Pero bueno, aún así, debo decir que mi actitud hacia el GPS es distinta que la que tengo hacia las señales de tráfico. Al GPS lo veo como una ayuda, lo veo como una guía. Cuando yo tengo la voz femenina, podría haber puesto cualquier otra, pero tengo la voz femenina, cuando la chica del GPS me dice, gire a la derecha en 200 metros, me dan ganas de decirle gracias. Y normalmente la obedezco, ¿no? No me paro a pensar, pues ahora no me da la gana. ¿Qué es lo que me da a veces la gana de hacer cuando veo una señal de tráfico? Pero si nos paramos a pensar, las dos cosas están puestas para ayudarnos. Las señales de tráfico están para que el tráfico no sea un caos, para que podamos conducir todos por los mismos sitios sabiendo quién tiene el derecho o la prioridad o a qué velocidad deberías ir. Es decir, ya sé que alguno a lo mejor dudáis de lo que voy a decir, pero yo de verdad que en esto tengo mi confianza. Tengo mi confianza en que cuando ponen las señales de tráfico no las ponen para fastidiar, ¿vale? Las ponen para nuestra seguridad. Fijaos que la ley debería ser considerada como el GPS, pero en nuestros corazones muchas veces las consideramos como la señal de tráfico. La consideramos como una imposición, como algo que está puesto para fastidiarnos, para obligarnos a hacer cosas, en vez de algo que está puesto para guiarnos, para ayudarnos y para hacer que podamos convivir unos con otros, sabiendo quién tiene prioridad de paso en uno u otro, dónde hay que parar, dónde no hay que parar y a qué velocidad tienes que vivir. Eso es la ley. El Señor no se levantó un día y dijo, mira, no sé cómo fastidiar al ser humano, le voy a dar la ley. No funcionaba así. El Señor dio la ley con un mensaje muy claro, y es, estos estatutos os los doy para que vuestros días sean prolongados. ¿Queréis vivir bien? ¿Queréis tener una vida larga, próspera? ¿Queréis que como pueblo os vayan bien las cosas? Esto es lo que hay que hacer. Este es vuestro GPS. ¿Queréis llegar a tiempo a un sitio sin perderos por medio de la ciudad y dando 10.000 vueltas? Siga el GPS. Eso es lo que el Señor les da cuando les da la ley. Ni más ni menos. El Señor no va a ser más Dios ni menos Dios porque Israel cumpla la ley o deje de cumplirla. Ahora bien, pasamos al punto 2, y es que este regalo tenía dos formas de expresarse. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. Perdón, antes no he leído el 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, Dios de tus padres. Y ahora vienen los versículos 4 y 5. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien. He dicho que hay dos formas de expresarlo
porque este pasaje, lo sabéis perfectamente, tiene varios paralelos en la Biblia y uno de los más conocidos lo tenéis en Marcos 12, ¿vale? Y vamos a leer este texto. Vamos a leer Marcos 12 del 28 al 34. ¿Por qué? Porque estas cosas me encantan. Cuando el Señor Jesús se pone a explicar pasajes del Antiguo Testamento, levantad las antenas, porque es Dios mismo explicando lo que Él ha dicho. ¿Vale? Entonces, el Señor les está explicando a sus oyentes lo que Él quiso decir en el texto de Deuteronomio. Yo, sinceramente, podríamos leer este texto y me podría sentar, porque nada mejor que el Señor para explicarlo, pero no lo voy a hacer, ¿eh? O sea, no os libráis. Vamos a leer este texto. Dice así, Marcos 12 del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Cuando hablamos de la ley, tenemos que especificar un poquito, porque nuestra situación no es la misma de los israelitas del Antiguo Testamento. Y esto es uno de los principios que nosotros siempre aplicamos en taller de predicación. La primera parte de preparar una predicación tiene que ser intentar ponerte en la medida de lo posible en la mente y en la situación tanto de quien escribió el texto original como de los oyentes originales. No podemos olvidarnos de eso. La Biblia no fue escrita para nosotros. Repito, la Biblia no fue escrita para nosotros. ¿Eso significa que no sirve para nosotros? Sí. ¿Eso significa que el Señor no pensaba en nosotros? Sí, pensaba. Pero en términos prácticos, los textos bíblicos fueron escritos con propósitos prácticos en la mayoría de los casos para una audiencia concreta. Es decir, Oseas escribió al pueblo de Israel en el momento en que escribió. O, por ejemplo, cuando Daniel escribe Daniel, pues lo escribe pensando en todo lo que está pasando en el cautiverio, etcétera, 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 y así sucesivamente. Cuando Moisés escribe, bueno, sí, cuando se recopila el Pentateuco, pensad que para ellos la ley no eran solo los mandamientos, era todo el Pentateuco. Cuando en la Biblia se habla de la ley, se habla desde Génesis hasta Deuteronomio. Todo eso es la ley. Y alguno dirá, pero ahí hay textos narrativos. Sí, hay textos narrativos. Pero para ellos era la ley, porque la ley no se puede entender si no sabemos quién creó todo, de dónde proviene Abraham en su linaje, qué ha pasado con Caín y Abel, qué pasó con Noé, cómo el Señor ha ido siendo fiel y cómo el Señor lo que ha hecho ha sido dar a su pueblo un regalo. Un regalo que no era para ellos, que era para administrarlo. Y alguno podría pensar, vale, pero si los 10 mandamientos ya son la ley, si ya recogen todo, ¿para qué da tantos preceptos? Pues porque existe una diferencia entre los 10 mandamientos y la ley. Dentro de la ley hay muchísimos preceptos que eran concretos, que eran de orden práctico, que tenían que ver con la vida de Israel en aquel entonces y que fueron cumplidos por Cristo. Y que no es necesario que se cumplan hoy en día. Cuando digo eso, no estoy diciendo que haya que abrogar la ley, porque si no estaría diciendo en contra de lo que dijo el Señor. Lo que estoy diciendo es que determinados preceptos de orden práctico no necesitan ser cumplidos hoy con carga espiritual como era entonces. ¿De acuerdo? Es decir, pensad, israelitas en el desierto, a unas temperaturas altísimas, ¿qué sucedía si comían cerdo? Una rechucha. Imaginaos, están allí, pim pam, 45 grados, se pegan un atracón de bacon. Y van cayendo, pero como moscas por el desierto. Ya no hablemos de si comen marisco. Imaginaos comer marisco en el desierto. No tendría mucho sentido. Les iba a dar un subidón de úrico, etcétera, 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 aparte de si aquello estaba en buen estado. Lo que quiero decir con esto es que el Señor es tremendamente práctico en la ley.
Cuando Él da mandamientos, no son, repito, para fastidiar a la gente, es para que la gente viva bien, pero que viva bien en el contexto en el que está viviendo. No soy gallego, pero ya llevo aquí suficientes años, que no nos quiten el marisco. ¿Os imagináis una Navidad sin unos langostinitos? No. Pero la ley dice que no. Es verdad, luego a Pedro se le permite, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una diferencia entre los preceptos del Antiguo Testamento que estaban constituidos para guiar al pueblo a una forma de vida que era adaptada a su situación y a sus circunstancias, que tenía componentes espirituales, pero que ya se cumplieron en Cristo, que el Decálogo. Los 10 mandamientos son universales. Son universales. Me encanta que hayas comentado el texto que has comentado. Porque nada nos separará del amor de Dios. ¿Verdad? Pues debo contradecir a Pablo. El pecado nos separa del amor de Dios. Y alguien dirá, no y sí. No separa a Dios de ti, pero te separa a ti de Dios. Es decir, el amor de Dios sigue estando ahí. Eres tú el que te has soltado por culpa del pecado. La ley lo que previene es que nuestra relación con Dios permanezca. Fijaos que esto parece un disco rayado porque llevo como 2 meses diciéndolo a piñón, pero es que es verdad. Jaume Llenas nos dio una plenaria el año pasado sobre la Biblia en 1 hora, ¿vale? Efectivamente, predicar toda la Biblia en 1 hora. Lo hace, que es una pasada, ¿vale? Y él hablaba y decía que que en realidad Dios tenía un principio fundamental y era la relación. Antes de que existiera nada, cuando solo existía la Trinidad, lo que había era una relación perfecta. Una relación perfecta entre 3 personas de una misma entidad divina, Dios en 3 personas, amándose perfectamente, sin ningún tipo de problema relacional entre ellos. Y cuando el Señor nos crea con un objetivo, que tengamos esa misma relación con Él. Que disfrutemos de lo que es tener una relación con Dios. Por eso crea Dios al ser humano. Cuando entra el pecado en escena, ¿qué es lo que pasa con la relación? Se rompe. Y a partir de ahí, ¿cuál es el principal trabajo y preocupación del Señor? Restablecerla. Y a eso se le llama missio Dei, en latín, la misión de Dios. Entonces, cuando vemos la Biblia, debemos considerarla desde esta perspectiva, porque aunque en la Biblia se relate la creación anterior al pecado, la Biblia es posterior al pecado. Es la historia de Dios intentando restablecer la relación con el ser humano. Esa es la historia de la Biblia. Cuando analizamos o cuando vemos cualquier pasaje, deberíamos buscar cómo ese pasaje construye ese principio de la misión de Dios. Es decir, este texto, ¿qué nos enseña sobre la relación que yo puedo tener o que debería tener con Dios en su conjunto, en su aspiración máxima? ¿De qué manera este pasaje pone la pieza que falta o una pieza más en mi camino a tener la relación con Dios que Él quiere que yo tenga? Y entonces el Señor da 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Hay 4 mandamientos que son verticales. Los 4 primeros. Verticales, ¿por qué? Porque son de mi relación con Dios. Vertical, ¿vale? 4. Los otros 6 son horizontales. Es de mi relación con vosotros. 4 verticales, 6 horizontales. Por eso el Señor, cuando explica este texto, lo que dice es, ojo, no os equivoquéis. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Pero el segundo es súper parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, amar a Dios es equivalente a amar al prójimo. Cuando los fariseos
toman un mandamiento horizontal, que es el de honrar padre y madre, y dicen, no, mira, el dinero que usarías para honrar padre y madre, aparte de respetarlos, es cuidar de ellos en la vejez, ¿vale? Que es a lo que el Señor se refiere en este pasaje. Y los fariseos les dicen allí a los israelitas, no, hombre, no. Mira, si tú coges el dinero que ibas a usar para ayudar a tus padres y lo das a la ofrenda, muchísimo mejor. Porque en vez de servir a personas, estás adorando a Dios. Están cogiendo un mandamiento horizontal y lo están convirtiendo en vertical, ¿verdad? Qué santos y qué espirituales. ¿No es eso lo que deberíamos hacer? No. El Señor lo critica. El Señor lo critica porque no han entendido absolutamente nada. La ley tiene un componente vertical que no existiría y no puede existir de forma práctica sin el horizontal. Yo no puedo amar a Dios si no os amo a vosotros. No puedo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a las personas que están ahí afuera. Porque ellos también necesitan una relación con Dios. Israel aún no era nación porque tenía la falta de la ley, que se la estaban dando en este momento, pero le faltaba todavía la tierra también. Tenían que llegar a la tierra. Nosotros somos el pueblo de Dios porque somos iglesia. No podemos olvidarnos de que la misión de Dios no es que nosotros estemos a gusto. Nuestra misión es ser la luz del mundo. Israel recibió estas leyes no para prosperar solamente, sino para que todas las naciones alrededor vieran a Israel y dijeran, yo quiero ese Dios. Yo quiero vivir así. Que vieran la prosperidad, la felicidad, que vieran cómo bajo la ley del Señor todo funcionaba bien en Israel, y al ver eso, todas las naciones dijeran, así quiero vivir yo. Y por eso la ley y el Antiguo Testamento están llenos de preceptos de al extranjero, acógelo como si fuera uno de los tuyos, porque tú realmente no eres nadie. A ti te he construido yo como pueblo. A mí cuando una iglesia cierra sus puertas a los de afuera porque no son suficientemente santos como para estar aquí adentro, digo, no han entendido nada. No somos santos para creer, creemos para ser santos. Que venga la gente con sus pecados, que venga la gente con toda su miseria, que venga la gente con todo lo que está destrozado, que venga la gente con todo aquello que quiebra la ley de Dios y quiebra la relación con Dios, porque este es el sitio donde eso se puede restablecer. Y cuando digo no me estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo a esto. La iglesia, os repito, no son las paredes. Y el pueblo de Dios no era la tierra de Canaán, eran los habitantes de la tierra de Canaán. Esas personas que reflejaban en sí mismos que la relación vertical con Dios tenía que mostrarse en horizontal. Y se olvidaron de eso. Se creían más espirituales por dar más ofrendas en vez de ayudar a los que tenían alrededor. No puede funcionar así. Si digo que amo a Dios, tengo que amar al prójimo. Saludaos, de verdad, sí, Pedro, tienes toda la razón del mundo. Saludaos y daos un abrazo y preguntaos cómo estáis. Y no siempre a los mismos, porque nunca sabes la persona que hay aquí que necesita que hoy la saludes. Nunca lo vas a saber. Avanzamos. Último punto. Versículos 6 al 9 lo hemos titulado La ley, un regalo perpetuo, o un regalo perpetuo. Vamos a leer los versículos 6 al 9. Deuteronomio 6, volvemos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bonitos son los memoriales. Qué bonitos son los memoriales. Tenemos, como protestantes, tenemos algún bagaje muy negativo. Hemos querido huir tanto del catolicismo que aborrecemos todo tipo de imagen. Y yo creo que exageramos en algunas cosas. Nosotros estuvimos 7 años en Brasil y allí pertenecíamos o éramos miembros de una iglesia que luego nos envió como misioneros, una iglesia que cuando nosotros llegamos en el año 2001 tenía 2.300 miembros, si os parece mucho, hoy son 17.000. Y construyeron un templo muy grande, evidentemente, para poder tener a 5.000 personas sentadas. Durante muchos años, no sé si lo seguirá siendo, era el auditorio más grande de la ciudad. Tanto que el ayuntamiento lo pedía prestado para hacer sus eventos, ¿de acuerdo? Allí fue donde nació el Aleluya, por aquellos que habéis participado en años anteriores. En esta iglesia, las vidrieras recogían escenas de la Biblia, pero tenían la firma de familias que habían ofrendado esas vidrieras. Y alguna gente puso, ¿por qué? Esto es orgullo, no sé qué. No. Eso se hizo como forma de que las familias les recordasen a sus siguientes y a sus siguientes y a sus siguientes lo que el Señor había hecho en ellos para llegar hasta allí. Yo tengo en mi pared, en la pared de mi despacho, varios versículos escritos con algunas fotografías y tal, versículos que han marcado mi vida en momentos en los que yo necesitaba respuestas y el Señor me ha dado su GPS perfecto. Y los tengo como memoriales detrás de mí para nunca olvidarme. Mi mujer tiene una hojita del calendario de La Buena Semilla. Yo trabajé muchos años en Pan Diario, no es que La Buena Semilla fuera la competencia, pero a mi mujer el Señor le dio un abrazo cariñoso a través de una hojita de La Buena Semilla una vez y la tiene guardada. De hecho, ella tiene una cajita de memoriales. El Señor le dice a Israel, mira, los tiempos pasan y las generaciones cambian. Es bueno que os recordéis los unos a los otros todas estas cosas. Llevadlas escritas en todas partes. Que las veas al entrar y al salir de casa. Que las veas cuando estás cocinando, cuando estás en el coche, cuando estás... Llévatelas de tal manera que siempre puedas verlas. Y que las vean tus hijos. Y que tus hijos lo aprendan de ti y se lo digan a tus nietos. Y así sucesivamente. El regalo de la ley, el regalo de la relación con Dios, es un regalo perpetuo. No nos lo podemos guardar. No debemos olvidarlo y no debemos permitir que se olvide. Ama al Señor tu Dios con todo lo que eres y con todo lo que tienes, y al prójimo como a ti mismo. Es más, el Señor añade algo. Como yo os he amado. Si tienes dudas de cómo amar al prójimo, si no sabes cómo hacerlo, piensa en cómo te ha amado Cristo. Si tienes heridas, si tienes alguna dificultad, si te ha hecho daño a la gente, si dices, mira, yo sí, me reúno en la calle Colombia, pero realmente no establezco muchas relaciones porque llevo muchos años ya y me han dado tantos palos que yo estoy a lo mío. No, te estás equivocando. Te estás equivocando. No has nacido para estar solo. No has nacido para estar aislado y no has nacido para ser independiente. Sois un cuerpo y todos juntos lo somos también. Es necesario que nos digamos entre nosotros y a los demás, que transmitamos este legado. Dios nos ama. Dios quiere una relación con nosotros. Dios lo ha dado todo para establecer esa relación. Puedes tener una relación con Dios. Cantadlo, gritadlo, escribidlo. Yo no digo que las redes sociales tengan que estar exclusivamente dedicadas a mensajes cristianos, pero me duele tanto
cuando veo a cristianos que publican de todo sobre todo y a veces con tanto énfasis y no les veo comunicar nada sobre su vida espiritual. Y un amigo mío decía que de lo que está lleno el corazón hablan las redes sociales. ¿Y qué verdad es? Queridos, tenemos la oportunidad preciosa de que miles y miles de personas puedan leer en un momento determinado un versículo que te ha cambiado la vida hoy. Escríbelo, déjatelo a mano, cuéntaselo a tu familia, pásalo por el WhatsApp a tus amigos, diles, mira lo que me ha dado el Señor hoy. Estaba triste o estaba necesitando una respuesta o tenía exámenes o tenía lo que sea. Fíjate lo que me ha dado el Señor hoy. Transmitidlo y no lo olvidéis, porque el legado es perpetuo y es una responsabilidad. Vamos a concluir aquí. Os voy a hacer algunas preguntas. Soy bastante preguntón, ya lo aviso. Si yo os preguntase ahora, ¿amáis a Dios? Alguno hasta casi se sentiría ofendido. ¿Verdad? ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Y a tu prójimo? Si te preguntase si amas a tu prójimo como dices amar a Dios, ¿lo pondrías al mismo nivel? ¿Tienes algo contra alguien? ¿Te cuesta amar a alguien? ¿Te molesta la gente no creyente cuando viene a la iglesia y sus niños no son tan educados como los nuestros? ¿Tienes dudas de por qué los no creyentes deben estar en nuestro entorno? Ama a tu prójimo, especialmente al que necesita una relación con Dios. Y si ves a un hermano tuyo que necesita también restablecer su relación con Dios, ámalo mucho y ayúdale en ese proceso. ¿Sabes? La ley de Dios no se trata de... Esto, lo siento, si alguno lo hacéis, por favor, perdonadme, no es con intención de ofenderos, ¿vale? Pero es algo que creo firmemente. La ley de Dios no es ir a 130 en las carreteras de 120, porque hasta 130 no te ponen multa. Eso es infringir la ley exactamente igual. Es pretender que no te cacen. No es lo mismo. Cumplir la ley, amar a Dios sobre todas las cosas, no es intentar vivir temiendo el castigo o haciendo las cosas, intentando ver la ley por dónde la puedo pillar para que no sea pecado, sino intentar entender por qué Dios ha dado estos mandamientos, por qué Dios me ha dicho que ame a los demás, por qué yo no puedo robar, por qué no puedo matar, por qué no puedo hacer estas cosas, porque van a hacerte daño. Y no te puedo hacer daño porque te amo. Mi motor no es no ser castigado. Mi motor es que tengáis una relación con Dios cada vez mejor. ¿Te has planteado qué puedes hacer para que eso cambie en tu vida? ¿Te has planteado qué memoriales vas a poner desde hoy en tu casa o en tus redes, en tu móvil? ¿Qué vas a transmitir a las personas a tu alrededor, a tus hijos, a tus vecinos, a tus hermanos, a tus padres? ¿Cómo les puedes ayudar a que lo que Dios hace en tu vida y lo que Dios te dice cada día les ayude a ellos también? ¿Sabéis? Cuando el pueblo de Dios recibía la palabra del Señor, y yo no me voy a poner al nivel de los profetas, por favor, que Dios me libre, ¿vale? Pero la palabra de Dios sí es la misma. ¿Sabéis una cosa que siempre hacía el pueblo de Dios? Establecer pactos. Y a mí me da igual lo que hayáis entendido o no de lo que yo os he dicho hoy. Yo estoy segurísimo de que el Espíritu Santo, a través de su palabra, os ha dicho cosas. Espero que así sea, si no,
he fracasado terriblemente. Lo importante no es lo que yo os he dicho, sino lo que el Señor os ha podido decir en vuestros corazones. Y siempre uso esta expresión porque es que la creo firmemente. Cuando alguien te habla es de muy mala educación no responder. Así que si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón hoy, ahora vamos a cerrar los ojos y voy a pedir que los que queráis, libre y voluntariamente, respondáis en oración, sin vergüenza y sin ningún tipo de reparo. Si no sois capaces de levantaros y hablar con Dios aquí, ¿cómo lo vais a hacer allí? Aquí estamos en casa. Si el Señor te ha dicho algo, levántate, ora y responde. Amén.